dicho eso, hoy día vamos a comenzar una nueva serie en ISA. Y esta serie se llama Cristo en nuestro sufrimiento, muriendo y resucitando con Él. Por todo el mes de agosto, 5 fines de semana, en ISA vamos a estar viendo como iglesia, todos juntos, el tema del sufrimiento. Ahora, cuando yo pensé acerca de esta serie, me imaginé esto. La serie del sufrimiento es como bajar a un sótano a oscuras, ir a la oscuridad de esas áreas de nuestra vida y prender una pequeña luz dentro de esa oscuridad. Y con cada prédica, el deseo es que esta luz se vuelva cada vez más radiante en este sótano oscuro del sufrimiento. Y obviamente, esta imagen que yo les presento sobre la luz en este sótano es una alusión a la luz del Evangelio, a la luz de Jesús en nuestras vidas. Ahora, si bien es válido preguntar por qué el sufrimiento existe en el mundo, como una pregunta filosófica, esta no es realmente la pregunta que esta serie busca responder. La manera en la que vamos a abordar el tema del sufrimiento es de la manera en que Pablo, el apóstol Pablo, reflexiona sobre el sufrimiento como apóstol, pero también cómo él reflexiona sobre el sufrimiento de la iglesia. Ahora, quizás desde tu experiencia, desde tu dolor, tú podrías decirme, ¿y a mí de qué me sirve saber lo que Pablo piensa del sufrimiento? Al fin y al cabo, eso no va a hacer que mi sufrimiento se vaya. Y mi respuesta a esta objeción es la siguiente, y lo trato de hacer de manera muy sencilla. Las historias que creemos moldean la manera en que interpretamos las experiencias que vivimos. Las historias que creemos moldean la manera en que interpretamos las experiencias que vivimos, incluyendo, obviamente, el sufrimiento. En otras palabras, nuestra manera de ver e interpretar el mundo que nos rodea y aún nuestro mundo interior determina nuestra manera de vivir, de sentir, de valorar, de pensar, de relacionarnos con otros y de relacionarnos con Dios mismo. Déjame aquí darte un ejemplo. Annika y yo vivimos por muchos años en Sudáfrica. Y lo interesante de Sudáfrica es que tiene muy marcadas estas culturas africanas y las culturas occidentales de los europeos que llegaron, de los colonos. Entonces, cuando un niño se enferma en una familia occidental, británica o de origen holandés, lo primero que van a hacer es llevar al niño al médico para que le dé un diagnóstico y lo siguiente que posiblemente van a hacer es evaluar cuál es la póliza de su seguro para amortiguar los gastos. Pero en un contexto africano, en una familia Zulu, por ejemplo, cuando un niño se enferma, no es primariamente un asunto médico, sino es un asunto más espiritual. Se tiene que ir a lo que se llama sangoma, que es como el chamán o la bruja del pueblo, a que determine por qué razón el niño está enfermo. Y como ellos creen mucho en los ancestros, ellos piensan, quizás los ancestros están molestos con la manera en que vivimos. Quizás es porque nos estamos peleando entre hermanos o en la familia hay división y los ancestros nos están mandando un mensaje. Bueno, el punto de la historia es que las historias que nosotros creemos moldean la manera en la que interpretamos las experiencias que vivimos. Ahora, obviamente este ejemplo se puede sentir muy lejano, ¿verdad? En Sudáfrica, el otro lado del mundo. Y hasta uno podría decir, eso es una caricatura de la cultura sudafricana, porque los dos contrastes son tan evidentes. Pero si traemos esa especie de historias, de narrativas que modelan nuestra vida a un contexto más cercano, en nuestro mundo occidental, de tercer mundo, aspiracional, la gran narrativa que se nos ha contado o que nos ha tocado vivir es la felicidad. En este mundo,
hemos llegado para ser felices y nada más. Este pensamiento responde a una pregunta existencial del ser humano. ¿Para qué estamos en este mundo? Y la respuesta de la cultura del entretenimiento en la que nos ha tocado vivir responde: para ser felices. Entonces tu familia, tu profesión, tu poder adquisitivo, tus viajes y también tu cristianismo responde esto diciendo: es para que seas feliz. Y de algún modo, toda nuestra vida, sin darnos cuenta, se empieza a arrodillar ante este ídolo, el ídolo de la felicidad. Y claro, la felicidad no es algo malo en sí misma. Yo creo que es un bien deseable, algo que deberíamos de anhelar. Y creo también que Dios desea que podamos disfrutar de su creación, de sus bendiciones, y que de algún modo seamos felices en Él. Pero pensar solo en ser felices puede realmente afectar nuestra fe. Porque el mundo que me rodea parece estar más bien cuesta arriba, parece estar en contra de mi felicidad. Y si yo no soy feliz, algo debe estar mal con lo que me rodea, con mi fe o con algo en mí. Entonces es necesario que como cristianos le demos una vuelta a esta metanarrativa de nuestra vida, de la felicidad. ¿Es realmente el propósito de nuestra vida el ser felices? Ahora, la manera técnica de todo lo que les he dicho hasta ahora en esta gran introducción se resume en la palabra cosmovisión. En sencillo, la cosmovisión, y traje esto para graficarlo, es como ponerte un par de lentes con el que ves el mundo que te rodea. ¿De qué color creen que voy a ver a todos ustedes si me pongo esto? Rojo, ¿verdad? Entonces todo va a ser medio rojo. Va a pasar un auto blanco y decir: no, es rojo. Voy a ver acá a Julito en la segunda fila, Julio es medio rojo. Y así, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces la cosmovisión que tenemos modela la manera en que vemos todo lo que nos rodea. Y a través de estos lentes vamos a interpretar la manera en que pensamos, en la que actuamos, en la que sentimos, incluso en la manera en que nos relacionamos con los demás. Y muy pocas veces hablamos de nuestra fe en términos de cosmovisión, pero el cristianismo es una manera de experimentar, de interpretar y de darle sentido a nuestra vida. Vemos por medio de los ojos de la fe en Cristo el mundo que habitamos y el espacio que ocupamos. Y si bien esta prédica te podría sonar hasta ahora una clase de filosofía, es importante reflexionar en esto. Y la razón de esto no es algo intelectual, es pastoral. Déjame explicártelo. Para mí, o los demás predicadores que van a venir después en esta serie del equipo pastoral, es imposible que te digamos que con Cristo vas a dejar de sufrir en esta tierra. Y acá me atrevo incluso a decir una confidencia. Los obispos, sí, nuestros obispos, tus obispos, los pastores, los misioneros como Anik y yo, los ministros laicos, los aprendices, también sufren. Ellos también sufren. Ahora, por otro lado, también es imposible que desde el púlpito podamos tratar cada uno de los sufrimientos representados en la iglesia, ya que hay todo tipo de sufrimiento. Hay sufrimientos físicos, emocionales, relacionales, espirituales, financieros, ministeriales, profesionales, sufrimientos sistémicos, gubernamentales, materiales, etcétera, etcétera, etcétera. Y cada uno de estos sufrimientos son experimentados de diferentes maneras. Y por esa razón, lo mejor que podemos hacer para afrontar el sufrimiento es fortalecer su fe para que puedan navegar las turbias aguas del sufrimiento sostenidos en Cristo, con Cristo, junto con sus hermanos y con la esperanza firme de la gloria futura. Y por esa razón, lo que esta serie trata de darles es una cosmovisión
bíblica del sufrimiento, una narrativa bíblica del sufrimiento que esté en armonía con tu fe en Cristo. Y esto para que tú seas edificado en medio del sufrimiento, para que otros también puedan ser bendecidos al ver cómo tú afrontas el sufrimiento con Cristo. Pero por sobre todo, para que en medio de tu sufrimiento, nuestro Padre Celestial sea glorificado. Amén. Amén. Ok, gran introducción, pero son los fundamentos de la serie, así que de ahí vamos a apoyar. Sobre estos fundamentos vamos a apoyar toda la serie. Así que en el tiempo que nos queda, vamos a poner, digamos, como el primer ladrillo de la narrativa bíblica del sufrimiento que deberíamos de creer para interpretar nuestro sufrimiento. Y esta primera prédica se titula Con gemidos de parto, viviendo en un mundo caído. Pero antes de eso, oremos para que el Señor ablande nuestros corazones con su palabra, que nos consuele en nuestro dolor y nos ayude a abrir nuestro entendimiento. Y tenemos que orar porque es un ejercicio espiritual. Cuando sufrimos y nos hablan del sufrimiento, en vez de que esa área esté blanda en tu vida, muchas veces por los años de sufrimiento puede haberse endurecido. Así que oremos para que el Espíritu Santo ablande nuestros corazones. Oremos. Amado Señor, hoy comenzamos esta nueva serie sobre el sufrimiento y te pedimos que seas tú alimentándonos, fortaleciéndonos y consolándonos con tu palabra. Reconocemos que te necesitamos, sabiendo que muchas veces las palabras del Salmo 6 que leímos, en Salmo 6:6, han sido nuestras palabras. Cansado estoy de sollozar, cansado estoy de llorar. Toda la noche inundo de lágrimas mi cama, mi lecho empapo con mi llanto. Oh Señor, habla a nuestros corazones en este tiempo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Así que mantén tu Biblia abierta para que podamos seguir este mensaje y tú puedas estar viéndolo ahí en tu Biblia. Y ya que hemos estado hablando de narrativas, como de historias que deberíamos de creer que moldeen nuestra realidad, pensé que esta prédica en lugar de tener 3 puntos, va a tener 3 viñetas. Así que si eres un apasionado del cómic, son 3 imágenes, 3 viñetas. Y la primera viñeta viene del libro de Génesis y la he titulado Y Dios consideró que era muy bueno. En la lectura que escuchamos, vimos una porción de Génesis 3. Y esta es una de las partes más tristes de toda la Biblia, ya que vemos cómo la desobediencia del ser humano a Dios pervierte todo lo que hay, todo en la creación. La Biblia comienza en Génesis 1:1 diciendo: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y esta historia de la creación llega a su clímax con la creación del ser humano en el 6º día. Dios, al ver todo lo que había hecho, consideró que era muy bueno. Génesis 1:31. La creación de Dios antes del pecado era muy buena. Dios no creó un mundo para que el ser humano sufra, sino para que prospere y para que tenga dominio sobre la creación. Génesis 1:26. La manera en la que Dios ordenó la creación era para que la humanidad pueda disfrutar tanto de su presencia, de la presencia de Dios, y de lo que Dios les había provisto por medio de la creación. Por eso, Dios dijo que era realmente bueno. Ahora es preocupante que muchas veces esta porción de las Escrituras, la historia de la creación, la pensamos como algo para el club de Jesús, para los niños, porque es bonito hacer monitos, dibujitos, plantitas. Pero pocas veces como adultos reflexionamos sobre tal acontecimiento. Es más, la historia de la creación es una de las doctrinas centrales de nuestro Dios. Él es el creador. Por medio de Él, todo lo que vemos fue creado.
Por medio de su palabra, las cosas vinieron a existir. Desde la época de los padres de la iglesia hasta el día de hoy, el cristianismo ha sostenido firmemente el atributo de Dios como el creador. Es decir, que la historia de la creación es fundacional. Y es bueno que los niños lo aprendan, que aprendan esa historia desde sus primeros años. Pero es importantísimo que los adultos que discipulamos a los niños volvamos una y otra vez a leer esta historia, a afirmar que en el Génesis de la creación Dios declaró que todo era bueno. ¿Y qué tiene que ver esto con tu sufrimiento, con mi sufrimiento? Te preguntarás. Bueno, en particular quizás nada, pero de manera abstracta tiene todo que ver. La creación de Dios fue buena y buena en gran manera. En otras palabras, Dios inicialmente no creó un mundo para hacer la vida de sus criaturas miserable. La narrativa bíblica nos presenta con un escenario diferente. Sin embargo, en medio de nuestros sufrimientos, el dedo acusador muchas veces ignora de narrativas bíblicas y apunta directamente al cielo y señala a Dios como el gran responsable de mi sufrimiento. El sufrimiento muchas veces parece justificar nuestro corazón pecaminoso que levanta un falso testimonio contra Dios. El sufrimiento parece engañar nuestra razón y parece justificar nuestros cuestionamientos contra el amor del Dios que te ama. Si Dios realmente me ama, ¿cómo puede permitir esto? ¿Cómo puede permitir aquello? ¿Cómo un Dios todopoderoso puede permitir todo esto? Si es todopoderoso, debe ser un ser malévolo. O en sencillo, en pocas palabras, Dios a mí no me ama. Y todas estas acusaciones en contra de Dios alteran el orden de la narrativa bíblica. Primero, Dios creó al mundo y al ver su creación, dijo que era bueno y bueno en gran manera. Esta es la primera viñeta que quiero darles. Que Dios en su amor creó un mundo glorioso, un mundo bueno. Pero pasemos a la segunda viñeta. A la segunda viñeta yo la he titulado El origen del sufrimiento. Ahora seguimos en el libro de Génesis. En Génesis 3, 16, 19, lo que leímos antes, vemos las consecuencias de la desobediencia del ser humano. Todo lo que Dios había creado se corrompe a causa del pecado. El pecado en la narrativa del Génesis, en la historia del Génesis, es como ese virus que ingresa a tu computadora. Este virus ingresa y va corrompiendo archivo tras archivo, haciendo que diferentes programas de tu computador dejen de funcionar como deberían de hacerlo. Y en la mayoría de los casos, si has sufrido de un virus en tu computadora, te das cuenta que tu computadora sigue funcionando, pero esto no quiere decir que no hay un virus, sino que poco a poco te vas dando cuenta que algo está mal con tu computadora. La computadora tarde o temprano empezará a dar indicios del daño que este virus está causando. Algo así es el pecado en la creación. La desobediencia del ser humano, de Adán y Eva, abre la puerta al virus del pecado, el cual se esparce por toda la creación, corrompiendo todo. Ahora, como la computadora que aún puede funcionar con un virus, la creación sigue funcionando, pero ya no como debería de hacerlo. Por eso leemos en Génesis 1:16, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos. La mujer seguirá siendo madre, pero el virus del pecado causará que el dar a luz sea con dolor. Así también leemos Génesis 17 al 19. Por cuanto desobedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa,
Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. El hombre seguirá alimentándose como antes del pecado. Seguirá comiendo de lo que Dios había provisto. Seguirá trabajando la tierra. Pero esta labor será ardua y llena de sufrimiento. Asimismo, Adán se le dice que él volverá al polvo del que fue creado. Es decir, que el virus del pecado introduce a esta hermosa creación la muerte. A esto comúnmente los cristianos llamamos la caída, porque el ser humano, tanto junto con la creación, caen de su plan original, caen de la presencia de Dios, porque Dios en su santidad no puede coexistir con el pecado. La creación de Dios a causa del pecado cae en las tinieblas del pecado, y con esto el sufrimiento ingresa al mundo. Por esta razón, Pablo dice en Romanos 5:12, por medio de un solo hombre, el pecado entró en el mundo y por medio del pecado entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad, porque todos pecaron. En esta segunda viñeta podemos ver que Dios no creó el sufrimiento ni el pecado. Dios no es responsable de la caída del hombre. Según el apóstol Pablo, el ser humano es el responsable. Ahora, Pablo utiliza la palabra muerte para hablar de la experiencia humana en esta vida. Y bueno, obviamente también del fin de la experiencia humana en esta tierra, la muerte. Es a causa del pecado de la humanidad que el sufrimiento pasa a ser una experiencia humana. Por eso, Pablo, cuando reflexiona sobre la creación, el pecado y la obra de Cristo, en Romanos 8:22 dice que la creación está como con dolores de parto, con sufrimiento, esperando a ser redimida, a ser liberada. Romanos 8:22 dice, sabemos que toda la creación todavía gime a una, como si tuviera dolores de parto. Esta es entonces la segunda viñeta. Si antes vimos que todo era bueno, en esta segunda viñeta vemos la imagen de un mundo que a causa del pecado el ser humano sufre. Dios no incluyó en su creación el sufrimiento. La muerte, el enemigo final de nuestra existencia, el clímax del sufrimiento humano, se introdujo en este mundo por la desobediencia del ser humano. Ahora, vayamos a la última viñeta, donde podemos ver a Dios revirtiendo los daños del virus del pecado. Y a esta viñeta la he titulado La redención del que sufre. En Romanos 8:17, Pablo dice, y si somos hijos, somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. Para Pablo, la redención de nuestro sufrimiento se halla en Cristo. Por medio de Cristo hemos sido hechos hijos de Dios, herederos de Dios y coherederos con Cristo. ¿Y qué quiere decir Pablo con todo esto? El apóstol mismo lo va a explicar, que al unirnos por medio de la fe con Cristo, nuestra manera de experimentar el mundo, o decirlo de otra manera, la manera en que vemos ahora el mundo por los lentes del Evangelio, es diferente. Al unirnos por medio de la fe con Cristo, experimentamos el mundo ahora con Él, vivimos con Él. Y su Espíritu mora en nosotros. Por eso, Pablo puede decir que ahora sufrimos también con Él, con Jesús. De modo abstracto, podemos decir que participamos en los sufrimientos de Cristo. Y Pablo explica esto en Gálatas 2:20 cuando dice, he sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Ahora, cuando nosotros leemos esto rápido y lo celebramos.
Pero el lenguaje de Pablo no es una imagen alegre. Es una crucifixión. Hay un sufrimiento al estar unido a Cristo. He sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Interesante que Pablo mantiene esto en tensión, el sufrimiento de una crucifixión y su lealtad en amor a aquel que dio por su vida por él. Ahora, esto no significa que cuando estamos en Cristo o con Cristo ya no hay sufrimientos. Volvamos al texto de Romanos, en el versículo 17, en Romanos 8. Ahora sufrimos con Cristo, pero la realidad del Evangelio cambia nuestra manera de pensar sobre el sufrimiento, cambia esos anteojos que se nos había dado para ver el sufrimiento, ya que ahora nuestra vida está en Cristo. Por eso aguardamos compartir la gloria con Cristo. Por eso somos coherederos con Cristo. Junto con Cristo tendremos parte en su gloria. En otras palabras, Cristo compartirá en nuestros cuerpos redimidos la gloria de su resurrección. Y todo esto es por su gracia. Y por esa razón, en el verso 18, Pablo puede decir, de hecho, considero que en nada se comparan los sufrimientos actuales con la gloria que habrá de revelarse a nosotros. Para Pablo, el sufrimiento no se contrapone a las buenas noticias del Evangelio. Es más, por las buenas nuevas de Jesús, aquellos que sufren, por así decirlo, son incluso más buenas. Para aquellos que sufren son más buenas, son buenas para todos, pero para aquellos que sufren es buenas nuevas realmente. Es por medio del amor de Dios expresado en Cristo que los efectos del pecado original llegarán a su fin. Cuando pensamos en Cristo y en nuestro sufrimiento, como el título de esta serie propone, es reconocer que Dios en su amor envió a su propio Hijo para redimir a aquellos que sufren con Él. En el famoso Sermón del Monte, Jesús nos dice, bienaventurados aquellos que lloran, porque ellos serán consolados. Mateo 5:4. Y esta es la esperanza de aquellos que aguardamos en Jesús. Mira cómo Pablo expresa esto en los últimos versos de nuestra lectura. Verso 22. Sabemos que toda la creación todavía gime a una, como si tuviera dolores de partos. Y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Gemimos interiormente mientras aguardamos nuestra adopción como hijos, es decir, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esa esperanza fuimos salvados, pero esperar lo que ya se ve no es esperanza. ¿Quién espera lo que ya se ve? Pero si esperamos lo que todavía no vemos, en la espera mostramos nuestra constancia. Por medio del Espíritu, gemimos mientras esperamos la redención de nuestro cuerpo. Esa es nuestra esperanza, que llegará el día en el que Cristo Jesús finalmente echará completamente de la creación cualquier traza de pecado y de sus efectos. No va a haber más trazas de sufrimiento. Llegará aquel día en el que Jesús compartirá su gloria con nosotros y el sufrimiento no existirá más. Mientras tanto, esperamos lo que ha de venir. Aunque por medio del Espíritu Santo en nosotros ya tenemos una parte de lo que ha de venir. Para Pablo, el Espíritu que habita en ti como creyente y que habita en mí es la evidencia tangible de lo que Cristo ha logrado en la cruz, la redención del pecador. En su misericordia esperamos en Jesús y la misma presencia de Dios en su Espíritu nos acompaña en medio de nuestros sufrimientos. Es decir, que si tú eres un hijo de Dios y coheredero con Cristo, tú no estás sufriendo solo. El sufrimiento para Pablo no es algo
que te aísla, sino que te vincula al Padre, que te vincula al Hijo, que te vincula al Espíritu Santo. Además, Dios en su misericordia nos ha hecho parte de su iglesia. En su amor, aguardamos en comunión. Esta es la comunión que compartimos, la comunión del Espíritu de Dios. Y hoy providencialmente está la Santa Cena puesta en la mesa. Hoy providencialmente tenemos este sacramento representado que resignifica nuestros sufrimientos, ya que nos recuerda que seguimos a un Mesías crucificado, que sufrió por nosotros por amor. Esta mesa de la que participamos es también una expresión de lealtad a nuestro Cristo, aún en medio de nuestros sufrimientos. En las palabras de Pedro, ¿a quién más iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Y esta es la tercera viñeta, la de la redención de los que sufren en Cristo. Junto con Él sufrimos, en Él esperamos por la redención de nuestros cuerpos y junto con Él somos coherederos de la gloria futura. Estas tres viñetas nos enseñan hoy, primero, que Dios creó un mundo bueno para que los disfrutemos en gran manera. Segundo, que a causa de nuestra desobediencia, la desobediencia del ser humano, el pecado, junto con el sufrimiento, ingresaron a este mundo. Y tercero, que Dios expresó su amor en Cristo Jesús para redimir su creación y aquellos que sufren con Él. Estas tres viñetas juntas nos ayudan a entender nuestro sufrimiento a la luz de la historia bíblica, la cual Pablo describe como una vida con gemidos de parto. Y esta es mi oración, que esta prédica te anime. Pero esta solo es la primera prédica de esta serie. Recuerda que estamos bajando a este sótano oscuro y prendiendo una luz dentro de este sótano, la luz de Cristo. Y quizás esta prédica es como bajar al sótano y dejar ahí una pequeña vela encendida. Y conforme vayamos avanzando en la serie, es nuestra oración que esta luz brille y brille cada vez más. Pero no necesariamente, al terminar la serie, estemos fuera del sótano. Pero estaremos seguros de nuestra esperanza en Cristo. Vamos a ver qué significa morir con Cristo. Vamos a ver también cómo Jesús nos sostiene en su hermosura en medio del sufrimiento por medio de su iglesia. Y finalmente vamos a hablar de esa hermosa imagen de Cristo secando nuestras lágrimas y resucitando con Él. Amén. Oremos. Hoy día quería hacer una oración especial al cerrar esta prédica mientras adorábamos, porque mira cómo describe a la serpiente. Por causa de lo que has hecho, maldita serás entre todos los animales. Génesis 3:14. Tanto domésticos como salvajes, te arrastrarás sobre tu vientre y comerás polvo todos los días de tu vida. Esa serpiente astuta mintiéndonos, levantando mentiras en contra de Dios. Oremos. Amado Señor, gracias por tu amor, gracias que en ti nos has declarado hijos tuyos, Señor. Te reprendemos, Satanás, por todas tus mentiras que se han levantado en contra del amor de Cristo. Te atamos, Satanás, en el nombre de Jesús, en las vidas de nuestros hermanos que han sufrido y han creído mentiras tuyas. Levantamos esta antorcha de la luz de Cristo en medio de esta reunión, Señor. Que tu evangelio brille en ese sótano oscuro del sufrimiento. Aquellos que creyeron que no eran amados, que fueron un accidente, Señor, levantamos la verdad de Cristo y que tú los ves y que tú los amas
y que tú no te has olvidado ni tu brazo se ha cortado para rescatarlos y salvarlos, Señor. Oramos en fe, en que tú eres nuestro Padre, que eres tú quien nos rescata, que eres tú nuestro Salvador, que eres tú nuestro anhelo, que eres tú quien conforta nuestros corazones, que eres tú quien consuela nuestras penas, que eres tú quien escucha nuestras oraciones y quien seca nuestras lágrimas. Oh Señor, oramos a ti, Espíritu Santo, que tú te levantes como un estandarte en la vida de cada uno de los que oyen esta prédica. Y aquellos que se sienten alejados de ti por el sufrimiento, Señor, que tú los traigas a casa, que puedan ver la belleza de tu evangelio. En el nombre de Jesús oramos. Amén.